damos inicio a la sustentación de la tesis Cacicazgos Desvanecientes, Organización y Cambio Social entre los ICU de la Zona Oriental, presentada por el estudiante de Maestría en Antropología, Línea Social, Juan Sebastián Zapata Mujica. Entonces comenzamos el orden de las sustentaciones. Comienza Juan Sebastián Zapata presentando, con su presentación de 25 a 30 minutos. Después la intervención del jurado, la profesora María del Rosario Ferro, de 10 a 15 minutos. Después la segunda jurada, Diana Rosas Riaño, también de 10 a 15 minutos. Y después las respuestas del estudiante. Juan Sebastián, ahí vas viendo si las quieres contestar al final de las dos intervenciones o digamos, cuando María del Rosario Ferro te haga los comentarios ahí mismo, ¿vale? Pues creo que como en el andar ahí vas viendo. Okay. Después seguiría la intervención del director, el profesor Carlos Guillermo Páramo, también de 10 a 15 minutos, y la deliberación de los jurados. Que eso, bueno, a Diana y a María Rosario les debió llegar otro link. Entonces, cuando nos vayamos a la deliberación, nos pasamos a ese otro link, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenido, Juan Sebastián, y adelante, te escuchamos. Listo, muchas gracias. Primero, saludar a todas las personas asistentes. Muchas gracias. Yo preparé unas cortas palabras, un breve escrito, que es mi presentación. Entonces, bueno, quisiera empezar recordando lo que el profesor Roberto Pineda Camacho dice, y es que en Colombia la antropología puede verse como una tribu, la tribu de los y las antropólogas. Entre los indígenas Ico, que no son una tribu, las personas foráneas son llamadas Bunachi. Para mí es un gusto tener como jurado a la profesora Ferro, perteneciente al linaje o a la tana, como dijeran los Ico, de antropólogos y antropólogas de los Andes dedicados a la etnología serrana. También es un gusto tener la oportunidad de que la profesora Rosas Riaño me lea, ya que ella ha sido una estudiosa, entre otras, de los efectos sociales de la transformación económica en el territorio amazónico, así como de su posterior curación. Su lectura crítica es de gran estímulo para mí. A esta tribu de la antropología llego yo como un Bunachi proveniente de la sociología, lo que ha significado para mí una experiencia personal completamente nueva al sumergirme en una literatura absolutamente desconocida para mí. Diría que en ninguno de los pensums de sociología del país, o al menos del pregrado que cursé, hay una sola lectura obligatoria sobre arqueología o sobre teoría del parentesco, y apenas hay tímidas aproximaciones al estudio del don. La aventura de la antropología, en este sentido, para mí ha sido doble, en tanto etnógrafo haciendo trabajo de campo y en tanto investigador de temas antropológicos. Esta pesquisa es fruto del trabajo de campo hecho con los indígenas Iku, teniendo como punto de referencia una montaña llamada Yosagaca, ubicada entre las parcialidades de Aruamaca y Donachuy de la zona oriental del resguardo indígena Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde 2015 he hecho etnografía allí cada vez que me ha sido posible. La pregunta subyacente que guía esta investigación es ¿cómo está organizada la sociedad Ico? Esta surge de un problema que plantea la lectura de la etnología serrana, especialmente de la abundante producción de Raigel Dolmatov. Allí encontramos una formación social de tipo cacical para el periodo prehispánico, denominado genéricamente Tairona, en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se trata de la teoría del advenimiento del cacicazgo, esbozada por el antropólogo austrocolombiano y sustentada en la evidencia de la colonización maicera, que hizo posible la vida en la montaña al almacenar alimentos y producir excedentes, reemplazando la vida de las tierras bajas, donde predominaban los alimentos perecederos como la yuca y los moluscos. Cerrando el telón de la historia y abriéndolo nuevamente durante mediados del siglo XX, el mismo autor nos muestra en detalle sociedades, a su juicio tribales, organizadas en torno a castas sacerdotales encabezadas por los mamas.
Debido a la guerra con los españoles, dice Raigel Dolmatov, los antiguos Tairona huyeron al interior de la sierra, y entre tanto el cacicazgo desapareció, y los líderes religiosos tomaron las riendas de la sociedad. En términos teóricos, esto implica la identificación de una regresión evolutiva de una sociedad cacical a una sociedad de nivel previo, el tribal. Carlos Alberto Uribe Tobón ya ha demostrado por qué la tribu Kogi no existe, a la vez que sugiere, en un par de renglones, que en la actualidad el modo doméstico de producción es el que da orden a la sociedad Kogi. El que da orden a la sociedad Kogi. Respecto a los Iku, la creencia general siempre ha sido que son como los Kogi, pero pasados por la misión capuchina. El antropólogo inglés Donald Tyler se pregunta qué es lo que hace a los Iku ser lo que son, percibiendo como insuficiente la versión Kogi dolmatofiana. Cacicazgos desvanecientes hace suyo la tesis del advenimiento del cacicazgo y la tesis de la regresión evolutiva. Y siguiendo las pistas de Uribe Tobón y Donald Tyler, utiliza el método dialéctico para llegar a la síntesis de que la sociedad Iku, en la actualidad, particularmente en la zona oriental, presenta un tipo concreto de modo doméstico de producción que predomina sobre instituciones de la antigua sociedad cacical. Me refiero particularmente a la institución del Macuruma o del intercambio, y predomina a su vez sobre dinámicas propias de la sociedad de mercado, que también están presentes en el diario vivir serrano. Para esto, me esfuerzo en reconstruir la estructura de la organización social cacical, cuya columna vertebral fue la danza del Tani Cansamaría, institución que alcanzaba su máximo esplendor durante los solsticios de invierno y verano. Allí identificó las condiciones que hicieron posible la actual sociedad Iku. La identificación de estas condiciones se basa en la premisa metodológica de Maurice Godelier, que entiende que hay aspectos imaginarios, dice él, mentales digo yo, que hay que tener en cuenta, pues están incrustados en la estructura económica que hace posible la reproducción social. Esto quiere decir que metodológicamente se hace un análisis de los modos de producción sin anular al individuo, como hicieran las versiones más ortodoxas del marxismo. Entre las condiciones de posibilidad se encuentran un sistema de tributación a un centro cacical, las cancuruas, usualmente denominadas centros ceremoniales en la etnología serrana, y también se encuentra, desde un punto de vista moderno, una mentalidad animista que privilegia la acción mágica sobre la acción material como forma de solución a los problemas. Es así como, tras el embate colonizador, materializado en la quema de cancuruas, en el secuestro de infantes, en la mutilación como forma de control, se rompe el vínculo entre las unidades productivas y el centro cacical. Mientras esto ocurre, los indígenas se enfocan en hacer trabajos tradicionales para expulsar a sus enemigos, lo que permite que los orfelinatos y la economía de enclave panelero prospere. Esto es lo que hace posible la dominación capuchina durante más de medio siglo, espacio de tiempo durante el cual la mentalidad Iku cambia, y ahora concibe la acción material, como el bloqueo de carreteras o la toma de la misión, como parte de su horizonte de acción. En términos concretos, la contradicción entre la sociedad cacical que se desvanece y un modo doméstico de producción se consolida, se hace palpable en los mamos. Usualmente, los mamos han sido concebidos como sacerdotes. Sin embargo, al vivir entre los Iku, se hace evidente que además de ser figuras religiosas, algunos de ellos presentan rasgos cacicales. Esto quiere decir que disponen de la fuerza de trabajo de las personas del común, del gunamo. Reciben tributo para garantizar la fertilidad de los cultivos y los animales. Y además son quienes, mediante la celebración de ritos de paso, van ubicando a los individuos en las distintas etapas del ciclo vital, asignándoles así un lugar específico en la producción. En conclusión, hay algunos mamos que aún organizan parcialmente las relaciones sociales de producción. Sin embargo, esto ocurre a pequeña escala, y desde comienzos del siglo XX no hay registro alguno de la celebración del Tani Cansamaría como momento culmen de la sociedad donde todos confluyen con el producto de su trabajo a tributarle a un solo mamo o cacique, para que éste garantice que el sol vuelva a ser el recorrido esperado por la bóveda celeste, fertilizando así los cultivos. Hay otros mamos que conocen perfectamente los secretos del pagamento
y tienen la capacidad de oficiar cualquier actividad religiosa con lujo de detalles. Sin embargo, ocupan un lugar completamente marginal en la economía de la sociedad. En el primer caso, se trata de caciques desvanecientes. En el segundo, de caciques desvanecidos. Ya no hay mamos caciques que celebren la danza del Tani Cansamaría. En términos teóricos, estamos ante un cambio social cualitativo. Ahora, las unidades domésticas producen la subsistencia de sí mismas y no hay una fuerza centrípeta que se imponga sobre ellas. En términos concretos, los mamos cada vez son menos caciques y cada vez son más sacerdotes. Como correlato de esta reorganización social, en términos teóricos, tenemos el cambio de mentalidad, donde se pasa de unas estructuras cognitivas caracterizadas por el pensamiento animista a una mentalidad de causalidad material, donde se incorporan las vías de hecho a los repertorios de acción para solucionar la presencia de los capuchinos, por ejemplo. Para dar un ejemplo concreto de esta abstracción teórica, es que recurro al comunicado emitido al comienzo de la pandemia por el Cabildo Central de Nabusimque, y lo comparo con el comunicado de la organización Buncuanarrúa Tayrona al final del segundo capítulo de la tesis, al igual que utilizo otros ejemplos. En síntesis, nos encontramos con un cacicazgo desvaneciente, donde la economía ahora se organiza al interior de cada unidad doméstica, y con individuos que organizan mentalmente el mundo de manera estructuralmente diferente a como lo hacían hace poco más de un siglo. Como se menciona en el trabajo, la contradicción más evidente la encarnan los mamos, pues con ellos se desprende un sistema simbólico de su base material, y ellos mismos transitan de ocupar un lugar central en la sociedad medio de esto emergen nuevos liderazgos políticos encarnados principalmente en los cabildos. Remontándonos entonces a la tesis de Raigel Dolmatov, lo que encontramos no es una regresión evolutiva lineal del cacicazgo a su estadio previo, el estadio tribal, pues no se trata de una sociedad venida a menos. Nos encontramos ante el desarrollo contingente de la historia, con individuos que presentan una mentalidad más compleja y con una sociedad menos integrada. Hasta aquí he tratado de dar una respuesta general a la necesaria crítica hecha por la profesora Rosas Riaño, tratando de hacer visible la relación entre el contenido etnográfico y la teoría antropológica, así como haciendo alusiones a las dudas sobre el método. A continuación, trataré de responder algunas de las inquietudes puntuales de la profesora Ferro. Primero, debido a mi condición Bunachi dentro de la antropología, reconozco la necesidad de seguir trabajando el concepto de cacicazgo, y por ello agradezco las recomendaciones bibliográficas y espero poderlas utilizar en mi investigación doctoral. Segundo, la historia de Apolinar Torres resulta relevante para la etnología serrana porque en él se enlazan los poderes del cabildo y el cacique. A través de su matrimonio con la vieja Florinda, la Agüera, como aparece en el texto, él accede a los secretos de los mamos del linaje de Mama Abi, quien según Raigel y según lo que me dijeron todas las personas Ico a quienes les pregunté, fue el último mamo en oficiar el Tani Cansamaría. Fue el último mamo cacique. A León Montoya, profesor de UCEMI en Donachú en los años 70, le presentaron a Apolinar Torres diciéndole, allí viene el comisario, el cacique, el hombre más importante de este pueblo. Tercero, el énfasis en los sajinos se da por su gran capacidad de forrajeo, superior a la de los ñeques u otros mamíferos, y su consecuente impacto en la actividad económica. Esta capacidad solo sería comparable con la del puma, aunque este roba chivos y no cultivos. Ahora, por más que intenté encontrar la relación con el sistema de tanas o linajes, no pude encontrar nada más allá de esa herencia del amuleto compuesto por el colmillo del sajino, el colmillo del puma y la navaja retráctil unidos mediante un hilo blanco de algodón. Y en este punto no puedo sino aceptar las limitaciones de mi enfoque, que por buscar una mirada general es insuficiente para atender otro tipo de situaciones igualmente importantes para los ICO y para la antropología. Es por eso que desde el comienzo lo que busco es hacer una crítica reconstructiva que a la vez se opone y se complementa con enfoques de predominancia simbólica. No obstante el carácter indispensable de estos en la tarea de comprender la complejidad de la vida serrana.
En consecuencia, otro tipo de enfoques también pueden reconstruir críticamente el presente trabajo. De eso no cabe duda. A pesar de ser un Bunachi entre los ICU, gracias a la paciencia, amor y guía de Jinga, Mamo Bernardo, su esposa Lilia Rodríguez y sus otros hijos, logré sentirme en familia. Asimismo, gracias a la sabiduría y orientación del profesor Carlos Páramo, terminé sintiéndome parte de aquella tribu de la que habla el profesor Pineda. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu presentación. Continuamos con la intervención de la profesora Ferro. Buenas, Juan. ¿Me oyen bien? Sí, sí, María, te escuchamos. Hola, Juan Sebastián. Si llega a fallar, tengo una conexión un poco difícil hoy. Estoy en confinamiento desde hace 4 meses en Santa Marta por razones de la vida. Y hoy especialmente está muy frágil el tema de la luz. Entonces, si llegan a sentir que no oyen, me avisan, por favor. Bueno, te felicito por esta tesis, primero que todo. En la manera como acabas de presentar se ve una claridad conceptual de la mano de algo que para mí prima por encima de todo como etnógrafa y como etnógrafo, que es el compromiso y la atención tan disciplinada y tan dedicada a tu trabajo de campo, de la mano además de una magnífica escritura muy articulada. Entonces, creo que como trabajo etnográfico es un éxito y eso se ve en la forma tan articulada como has logrado presentarnos hoy tus ideas. Ahora, sigo con la duda y hoy te voy a decir por qué un poco más de qué tan útil puede ser el concepto de arqueológico de cacicazgo y lo que nos acabas de contar para entender la situación actual de los SIC. Me parece importante esa duda porque creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, cuando usamos conceptos, entender sus alcances y también sus limitaciones. Como bien lo muestras en tu tesis, la situación social actual es bien compleja. Y lo que me encanta es la forma como pones eso, digamos, empieza a desplegarse todo un panorama de cómo leer el cambio social en medio de la presión económica y la escasez de recursos naturales, con una enorme explosión demográfica. Cuando uno mira, por ejemplo, los datos del DANE del 2005 al 2019 es un poco impresionante, porque uno ve que mientras que la población del mundo ha crecido un 20%, la población IQ ha crecido un 50%. Eso de la mano, digamos, de los complejos problemas que conocemos, el calentamiento global, las lluvias alteradas, los inviernos, las inundaciones, los derrumbes, los veranos extremos, las sequías, la falta de comida, la depredación de bosques, por no hablar del tema de la línea negra que estamos viendo hoy, muy, muy evidente, cómo priman los intereses de inversión por encima de la vida, ¿sí? Y pues eso le deja a uno muchas preguntas sobre la situación de megaproyectos, represas, extracción minera, turismo masivo. Entonces no es fácil hacer una lectura como etnógrafo hoy en día de la situación, y sin embargo creo que lo logras mucho justamente no solamente por tu acercamiento y tu precisión con respecto al concepto de cacicazgo, sino porque empiezas a desplegar todo un panorama que justamente viene de tu experiencia de trabajo de campo. Entonces, para mí lo que está en el trasfondo y lo que a mí me conmueve como lectora, y te estoy hablando de mi lectura muy individual, es cómo empezar a entender esos cambios en un poblado, pues como Yosagaca en la zona oriental. Una de las cosas que quisiera contarte aquí, un poco íntimas y de lado, es que cuando estaba leyendo tu tesis, llamé a Yoni Taylor, a la esposa de Donald Taylor,
y hablé con ella y con la familia porque sabía que una tesis así la iba a alegrar enormemente. Y ella, pues como tú sabes, estuvo viviendo y haciendo también trabajo de campo al lado de Donald Taylor del 68 al 70. Y ellos son personas que nunca dejaron de pensar en la sierra. Día a día, incluso en la mitad de Oxford, se levantaban y lo primero que hacían cuando veían el sol saliente era pensar en la sierra, y no estoy exagerando ahí. Entonces, digamos que una de las cosas que a ella le alegró mucho y a mí también me alegra, y hablas de linajes, de las tribus de antropólogos y antropólogas, y ahí sí me uno mucho a este sentimiento de ellos, de Donald y de Yoni, y es la inspiración, digamos, de un trabajo, de una investigación que nace justamente por la fascinación de la cultura y el respeto profundo de la cultura y su territorio, y que por lo mismo lo mueve a preocuparse sobre pues sobre los cambios, justamente entender, tú lo dices como un desvanecimiento, justamente tratar de entender los cambios. Y pues y la sensación visceral de que algún día esta riqueza que a uno lo tiene encantado y fascinado y también preocupado por la situación, algún día esté tan amenazada que ya deje de existir, digamos, esta riqueza que tú describes acá. Entonces, digamos que para mí eso es lo más importante, y digamos que una de las cosas que digo en mi lectura que me parecen importantes, incluso de un legado como el de Orlando Falsborda, es que es advertir que uno puede tener un enfoque, y aquí lo tienes muy claro, pero también advertir en contra del dogmatismo que nos impide interpretar y transformar las mismas realidades vividas desde el territorio. Es decir, que esos enfoques nos sirven en la medida en que podemos ponernos en diálogo con las preocupaciones de la gente en territorio, pero cuando eso se vuelve el único lente, a pesar de lo que la gente está cuestionándose, nuestras preguntas no salen. O sea, él dice, lo conocemos bien, el problema no es el tema de hacerse una pregunta, sino es de dónde salen las preguntas. Y en este caso, digamos que una de las fortalezas que quisiera resaltar aquí es que la pregunta que haces en esta tesis, a pesar de que suena tan teórica, es una pregunta que sería perfectamente factible dentro de una conversación en una cancurua o en una casa. Es algo que llevaría a la gente a querer conversar y debatir, y eso me parece especialmente importante. Entonces, claro, haces un magnífico uso de las corrientes de la antropología marxista. Me encanta cómo lees a Marshall Sahlins y a Maurice Godelier. Y queda muy claro lo que nos dijiste hoy. No se trata tanto de defender los modos de producción sobre una ideología o de hacer una lectura, digamos, generalizante o totalizante por encima de las situaciones individuales, sino se trata de comprender cómo la mentalidad y un sistema de ideas da orden a la sociedad y rigen la producción, que es justamente lo que estás mirando acá. Entonces, eso me queda muy claro. Pero yo quisiera también hacer lo que te acabo de decir, que es un pie está ahí y el otro pie está justamente en esa capacidad de escucha atenta de los múltiples diálogos, conversaciones, contradicciones que se producen en un lugar como Yosagaka. Entonces, de esa manera, digamos que en la medida que retomas todas esas pistas sobre los cambios en la organización social ICU, desde el sistema de parentesco, el intercambio, la redistribución de los recursos, así como la herencia de tierras, comienzas a hacer algo mucho más importante, en mi opinión, que es no tanto explicar, sino recrear
la vida del otro. Y digo no tanto explicar, porque para mí a veces la explicación hace que justamente se desvanezca la diferencia. Entonces lo que haces es develar las diferencias, que es justamente lo que hacen al otro, ¿sí? Entonces, esta tesis realmente termina develando, y eso es lo que para mí es importante, más importante de esta tesis. A pesar de que el tema de cacicazgos pretende defender la objetividad al retomar las interpretaciones arqueológicas y marxistas, priman los lugares que por medio de tu trabajo de campo abren espacios subjetivos, heterogéneos, contradictorios, singulares, ¿sí? Eso es lo que para mí es importante acá. Entonces, yo quisiera, por el puro gusto, recrear aquí un pedacito o leer un pedacito de escritura, porque considero que no, pues como trabajo etnográfico no es solamente, como lo dice su nombre, no es solamente captar la totalidad, digamos, de una población o hacer un dibujo de una población, como lo indica la parte de etno, sino la parte de grafía, la escritura que transmite, que recrea, que transmite. Entonces, un pedacito que me da, es por el puro gusto de leer. En el centro de Valledupar se encuentra la Galería, una plaza de mercado rodeada por varias calles de comercio informal. Chanclas y zapatos, ollas y cuchillos, arepas y mangos, pantalones y camisas, sombreros y ungüentos, pollitos vivos y pollo asado, agua de coco y cerveza, chorizo y confites, juguetes de plástico y navajas, prostitución, un centro de atención inmediata de la policía, expendios de droga, alguno que otro turista desorientado y aturdido, vendedores de cachivaches, billares, mototaxis, borrachines rayando en la indigencia, todo eso sonando a la vez, como si una rabiosa avalancha de ollas llenas de navajas y pollitos vivos se soltara sobre el escucha, como si esa avalancha intentara ser acallada por el insistente pitido de los mototaxis, que no alcanza a ahogar el agudo grito del vendedor ambulante quien ofrece el último descuento. Aunado a los estridentes parlantes de los billares que hacen sonar música vallenata a todo volumen. Los únicos que no logran verse son los policías y los expendedores de droga. Una muralla sonora lo hace mutuamente invisibles. De resto todo retumba hasta el beso morboso de la prostituta que, haciendo chasquear sus labios pintorreteados, pone su cuota de decibeles para la orquesta del caos. ¿Quién no se ahoga? Porque así es que los trabajadores informales sobreviven al naufragio diario de la economía informal, salvavidas de plomo. Y en medio de todo ese fulgor, caminando lento o sentados en algún andén, están los IC, poporeando con paciencia, codificando todo ese desorden y esperando a que sea la hora de que salga la camioneta rumbo a la sierra. Entonces, ya para, digamos, terminar, te hago 3 observaciones que quisiera retomar acá. Uno que me parece importante, que de alguna manera has aclarado en tu lectura hoy, es el concepto de aculturación. A mí me gustaría de alguna manera que cuestiones eso, porque justamente pienso, por lo que dijiste hoy, que tu idea no es usar el término de aculturación como un concepto determinista dentro de una línea evolutiva de pérdida de cultura, ¿sí? Pero cuando uno lee de primerazo el término aculturación, lo primero que uno piensa, y además de la mano de un término como desvaneciente, ¿sí? Ahí queda la duda. Entonces, pues no es una línea de tiempo inescapable lo que estás reflejando en esta tesis, sino son las condiciones de posibilidad que abren un devenir. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que eso vale la pena resaltarlo, que se producen, que abren un devenir, y esa producción se transmite a través de tu relato acá. El segundo concepto es justamente el de cacicazgos. El contexto que privilegia la diversidad medioambiental como condición para los cacicazgos se ha reevaluado recientemente, ¿no? De nuevo vuelvo y digo,
para mí, digamos, una cosa importante es también reconocer las limitaciones de la aplicación del término para hacer toda una lectura social, pero digamos que el concepto de redistribución desapareció de la definición de cacicazgo y empezaron a mirarse casos singulares que buscaban comprender, por un lado, las fuerzas que motivan el cambio social y por otro lado la comprensión de por qué y cómo distintos cursos de ese cambio han variado. Eso me parece especialmente importante, no solamente por lo que dices ahí de tu lectura de Raigel Dolmatov, y abro paréntesis acá, Donald Taylor toda su vida, hasta el final de su vida, siempre luchó un poco contra la idea de que toda la mirada hacia la población IC, como bien dices tú, fuera a través de la lectura de Raigel Dolmatov de los Kogi. Y siempre decía, es que no se pueden leer así. Y yo creo que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado incluso en nuestra reproducción de simplista, de hablar de 4 grupos que conforman la Sierra Nevada de Santa Marta, los Iku, los Cancoamo, los Wiwa y los Kogi. Eso nos sirve hasta cierto punto, pero es mucho más complejo que eso lo sabes tú justamente porque estás en Yosagaca, en donde hablan de la importancia de Cancuitana y cómo eso les permite asegurar, digamos, unas relaciones no solamente en términos espirituales de hacer trabajo, sino incluso relaciones sociales con la gente de Chemesquemena, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O, por ejemplo, cuando la güera te habla de que en Macotama se baila el tani revuelto con kogi. Eso es importantísimo y no es solamente en Macotama, sino también en zonas de la zona occidental, ¿no? Como hay cancuruas, hay sitios importantes. Nosotros hablamos desde afuera de Nausima, pero yo creo que hoy en día ya tenemos maneras de poder ir un poco más allá y diferenciar entre Numacaca y Seicuanama dentro del mismo Nausima. Tú hablas de Apolinar y de su legado, y una de las cosas que se dice, depende con quién hables, pero una de las cosas que se dice es que dentro del gran, digamos, del gran respeto que se le tiene por su trabajo, él murió en Seinemin, murió ahí porque tuvo un accidente y no se pudo mover más. Yo creo que esa historia, digamos, y el hecho, por ejemplo, de que él sea el suegro de Leonor Salavata, quien es tan preponderante hoy en día en nuestra lectura política de la situación actual de los IC, es importante también en parte, como parte de esta historia. O sea, ¿por qué estamos hablando de Apolinar Torres acá? Para mí estás hablando de él porque es el padre y el que le heredó a Bernardo Torres, que es con quien trabajaste. Pero hay un contexto más amplio que vale la pena hilar. Entonces, para mí, digamos, esa parte de la historia creo que merece ser contada también. Y el peso político de una persona como Leonor y la situación política actual también es importante. Te conté que cuando yo estaba en Numacaca, llegó una comisión de mujeres de la zona oriental porque estaban haciendo un trabajo político, pero necesitaban hacer el pagamento en Numacaca, porque existen esas conexiones de una cancurua como también aparece en el trabajo de Donald. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la conexión o la relación entre Numacaca, Seicuanama y Seinemin? Me parece que es importante para tu tesis de doctorado empezar a ir como mirando esas otras conexiones un poco más profundas. Dices lo de Bonacci como si por ser Bonacci fuéramos gente extraña, pero también hablas de Duane Villafañe y del peso de una persona como Duane Villafañe, del linaje Bonacci, de Bonacitana. En los trabajos de pagamento, uno entiende que los Bonacci, como lo dice también Carlos Alberto Uribe, los necesitan para poder lograr unas cosas. Entonces, el hecho de tener
sangre Bonacci también es importante, no es simplemente una sangre extraña. Hay algo aquí que se ha incorporado dentro de los mismos linajes y los mismos Tana que se usan en ese trabajo. Es complejo y es difícil de entender, pero está ahí. Entonces vale la pena abrir eso, digamos. Entonces, yo creo que más allá, digamos, de esas divisiones simplistas de hablar de Ikku, Kankwamo, Wiwa y Kogi, estás por tu gran habilidad como antropólogo en trabajo de campo y también como escritor de tu trabajo etnográfico, en llevar esa situación más allá de esa mirada simplista y rescatar esas joyas etnográficas y darles como el sentido que yo creo que merecen en este trabajo. Me parece un poco simplista simplemente decir que mientras que en la zona oriental el trabajo de la gente está orientado a la subsistencia de la unidad doméstica mediante la producción de valores de uso, en la zona occidental cada vez parece ser mayor la búsqueda de dinero mediante la inversión en la producción de mercancías, cuando sabemos que hay toda clase como en la oriental, y que hay centros como Seinimen precisamente. Entonces eso me trae al último punto, que es el contexto actual, que ya te lo dije un poco, pero me parece que vale la pena ampliar la perspectiva en relación con trabajos. A mí me encanta la forma como te pones en conversación con la antropología clásica y eso me parece muy poderoso. Pero también hay trabajos de la situación actual, incluso hechos por los mismos colectivos y los mismos grupos indígenas. En el área audiovisual hay muchas cosas que se están haciendo que lo ponen a uno a pensar sobre justamente esa lectura de qué es ese cambio social, ¿no? En la tesis de José Arenas también me parece que es otro de esos documentos con los que puedes ponerte en conversación por tu lectura de parentesco y herencia de tierras. Entonces, digamos que eso nos ayudaría, yo creo, a entender mejor el tipo de alianzas, como la complejidad del tipo de alianzas y las conexiones que se actualizan de la mano de la diversidad del territorio, que es un devenir incierto pero fascinante. Y más que un desvanecimiento, para mí lo que refleja es una cultura de resistencia. Pero de nuevo, eso es una lectura muy singular, muy personal. Entonces, quisiera solamente terminar ya ahora sí con un punto que escribes ahí que me parece clave, que es justamente la herencia, pensando en una cultura de resistencia, la herencia que le dejó Apolinar Torres a su hijo Bernardo. Un buru compuesto por un colmillo de puma, uno de saíno de algodón blanco. Sin duda, estos tres elementos representan el arma por excelencia del humano, un machete pequeño, el puma y el saíno. Su entrega podría simbolizar la fuerza de estos tres seres de imponente presencia en las altas montañas de la zona oriental de la sierra. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias María del Rosario por tu intervención. Seguimos con Diana Rosas. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, siendo de otra tribu, a comentar el trabajo de Juan Sebastián, a quien tuve la oportunidad de conocer justamente en un baile de muñeco en Corozal. Nos encontramos allá y entonces fue una muy bonita sorpresa que me invitaran a leer tu trabajo de maestría. Y pues, bueno, soy parte no de la tribu de allá, pero de la universidad. Soy de la escuela de la Universidad Nacional. Entonces, pues me sentí muy, muy feliz de pues, poder comentar tu trabajo, el cual quiero pues felicitarte especialmente por el compromiso con tu trabajo de campo,
con la escritura y pues con la sierra, ¿no? Se siente a lo largo de de toda la lectura, de todo eso, cómo, digamos, te ha permeado la sierra y como en ese tono de neutralidad con que nos vas metiendo en el proceso de acercarnos a la sierra. Me parece muy bien logrado, digamos, eso de tanto de tu trabajo de campo, o sea, como la reflexión, toda la reflexión que fue para ti, que ha implicado para ti todos los distintos viajes de campo y lograr integrar e irnos introduciendo en el tema, que como te lo decía bueno, en el documento escrito que pasé de evaluación, aunque la pregunta no estaba especificada desde el inicio, me gustó mucho cómo estaba tan, o sea, nos ibas involucrando como enrollando en un hilo a través de esa pregunta. La pregunta yo sentí que nunca estaba explícita del todo, pero me gustó mucho la forma en cómo se iba construyendo a lo largo del recorrido en que nos ibas llevando, sobre todo en ese primer capítulo, que vas entrando desde esa ciudad caótica y estas ciudades y estos contextos que muchas veces en la escritura etnográfica a veces quedan estos contextos por fuera, y me gustó mucho cómo tú lo integraste, ¿no? Se siente ahí como una ciudad que es un espacio en gran mayoría indígena, cómo se siente esa segregación de ellos, y después cuando ya subimos a la montaña nos vamos encontrando con esos diferentes espacios, a tanques y todo eso, hasta llegar a Yosagaca, y uno va entrando en ese ambiente, ¿no? Me parece eso muy bien logrado, digamos, de tu aproximación etnográfica, y en ese sentido, pues creo que no tienes que dudar que sí adquiriste esas destrezas con la maestría. Sí, y como, digamos, esas dinámicas de cambio social que se están dando, que están en gran parte mediadas por una situación económica, de participación en la economía de mercado, pero digamos que también tú lo reflejas, en gran parte está motivada por una, como, yo no sé si es una ansiedad o también es como algo a lo que no se puede negar, no nos podemos negar todos, y es como esa necesidad de generar ingresos para adquirir nuevos bienes que son necesarios. Y creo que es muy diciente en eso la foto, digamos, de los zapatos de la niña y la historia que cuentas de esa niña que tiene que recorrer 3 horas de camino para llegar a la escuela, ¿no? Y cómo ahí se conjugan, digamos, en ese evento etnográfico, cómo ahí se conjugan, por un lado, la escuela, que es que este dinamizador tan grande del cambio social en todos los pueblos indígenas, la presencia de los capuchinos que introdujeron la escuela, y pues también como ahí se empieza a generar, digamos, esta necesidad por estos nuevos bienes que, aunque parecen superfluos, no sé, la ropa pareciera que es algo de lo cual se podría prescindir, porque ellos pues siempre tuvieron sus ropas tradicionales o han caminado descalzos, pero ahora ya no, ¿sí? Y digamos, tampoco es una cosa culposa ni nada. Pero como esas cosas tan elementales, o también como la comida, los cambios en las transformaciones de la comida, como hay otro apartado que ya no es en el capítulo primero, donde lo demuestras en la parte occidental, como toda esta discusión alrededor de la comida y el surgimiento de estos nuevos liderazgos, cómo van generando ese cambio social. Y me gustó mucho la manera, digamos, como orgánica en que tú lo muestras, ¿sí? Tratando de no hacer como juicios etnográficos o algo por el estilo, sino de una manera muy orgánica y mostrando los contrastes que existen ahí mismo en el territorio. Eso me parece muy, pues, más que loable, es como que lo logras muy bien con la escritura, y de una manera sutil, ¿no? No es una manera como... así como lo que tú tratas de decir en el primer capítulo, como que se vuelven conceptos un poco vacíos, sino que ahí está como en carne viva, incorporado corporalmente,
en cómo eso se está viviendo. Y ahí me parece que ahorita lo explicaste mucho mejor, cómo eso hace parte de esos cambios que son también mentales, porque al fin y al cabo esos cambios mentales, que era lo que yo no veía tan bien reflejado en la escritura, hacen parte, digamos, de procesos que son atravesados por el cuerpo, ¿sí? Y que es muy interesante como tú lo muestras a lo largo de los 3 capítulos, que es un proceso, digamos, de corporalización de esa modernidad que choca con ese estado de magia y de animismo en el que se vive, ¿sí? Y creo que ahí surgen elementos súper interesantes para analizar ese cambio social, digamos, que se da en cada uno de estos contextos etnográficos en los que trabajamos de unas maneras particulares y que no solamente, digamos, pueden estar asignados a estos espacios etnográficos clásicos de la antropología, sino también en las mismas ciudades, ¿sí? Y eso es chévere que ahí tú hayas incorporado la ciudad, un poco de la ciudad y de esa dinámica en la ciudad, para ver cómo esos cambios pues también se viven ahí, o sea, no son extrapolables solamente a espacios, sino que son expresión de la interconexión que hay entre esos diferentes espacios que clásicamente representan uno la modernidad y otro pues como la no modernidad o algo así. Me parece muy interesante cómo en tu tesis pues se empieza a poner en discusión, y más que en discusión, digamos, en términos materiales, cómo es esta contradicción y a la vez conjunción entre magia y modernidad, ¿sí? Entre una producción, digamos, doméstica, que antes estaba asignada a la tributación y era, digamos, una producción que estaba en relación con todos unos ritmos y cambios estacionales del medio ambiente, que hacen que la acción humana y que la actividad humana esté dirigida a unas producciones económicas, pero a la vez esa producción o esos productos económicos son producto de un proceso de construcción de persona, ¿sí? Que está enrolado dentro de, digamos, dentro de estas cosmogonías animistas, pero vemos ahí cómo se empiezan a chocar con el surgimiento de estos nuevos liderazgos, de estos nuevos afanes por, bueno, afanes y necesidades también por generar ingresos y lo que eso implica en el cambio de esas actividades y en que esas actividades se den o no en ciertos momentos de esas estaciones climáticas y medioambientales que antes eran las que regían la acción y la actividad humana. Entonces ahí me parece que aparecen unos temas, sobre todo en el 3er capítulo, pues que vale la pena que sigas trabajando, como son, pues que creo que ahí en la contradicción de todas esas cosas y en la conjunción y en la forma como se van tejiendo y destejiendo, pues vale la pena continuar investigando y creo que ahí tienes mucho material, seguro tienes mucho material más allá de lo que está expreso en la tesis y que pues vale la pena porque son elementos, digamos, que nos ayudan a entender las dinámicas en las que están los pueblos indígenas en la actualidad, en este marco de este Estado, pues que es neoliberal, pero que es narcotraficante, pero que es paramilitar, pero que es con conflicto armado, con guerrillas, y donde también están en esos territorios que están con una gran depresión de, pues por lo menos la sierra, de empresas, de megaproyectos, de todo esto, ¿sí? Y es ahí donde la presión que ejercen esas nuevas mentalidades y esas mentalidades antiguas están en conflicto todo el tiempo, y es a eso a lo que muchas veces obviamente los líderes comunitarios y los líderes de las organizaciones pues no logran dar abasto y digamos quedan como replegados más hacia el otro sistema y generando digamos unas distancias que van generando como nuevas clases sociales y nuevas distancias sociales dentro de la misma comunidad, dentro de los mismos grupos, y creo que pues eso en la sierra, yo no he tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo etnográfico allá, pero he tenido la oportunidad de ir por ciertos trabajos y digamos allá es muy fuerte
pues esas distancias que uno ve entre grandes líderes y la gente, en la gente cotidiana, ¿no? Las familias, las comunidades. Y creo que trabajos como estos son los que ayudan a ver cómo se puede evitar que ahí se generen unas grandes distancias de clases sociales o de cosas así, porque hay que pensar, creo que todos los movimientos indígenas de las diferentes regiones y todo eso deberían generar mucho más pensamiento, y quizás nosotros como antropólogos también más herramientas para pensar cómo es esto de participar en el mercado. Para todos es una necesidad el generar ingresos, pero para la mayoría es como que no, pues, o mejor dicho, estas visiones esencialistas que están subyacentes en muchos de los proyectos de desarrollo que se implementan en estos territorios, quieren como negar el que haya una participación efectiva, y sigue siendo una participación en la economía de mercado muy asistencialista, que está generando pues unas situaciones muy dramáticas al interior de las comunidades. Entonces, pues me parece genial que le hayas apostado a empezar, digamos, a desglosar, a tratar de entender qué es esto de estar actualmente, de ser un pueblo indígena actualmente en un estado como Colombia, con todas las contradicciones que tenemos, y en medio de pensar la economía y la participación en el mercado, la generación de ingresos, que va mucho más allá de participar en un mercado vendiendo productos ecoamistosos, ¿sí? De recibir una cantidad de recursos del Estado que vienen de asistencialismo, pero que, digamos, es muy difícil determinar finalmente si se redistribuyen, digamos, de la manera tradicional, por ponerlo entre comillas, o cómo redistribuir, y lo que vemos es que hay una redistribución que es muy inequitativa, tanto entre líderes como no líderes, entre líderes y líderes que digamos que pertenecen a esa tradición y a esos linajes, como también entre hombres y mujeres, y como también entre generaciones. Y un tema que me parece clave, que está ahí de soslayo y que también hay que trabajar en digamos, en estas apuestas, es cómo esto está incidiendo, cómo toda esta relación con el dinero y con las mercancías está incidiendo en generar nuevas formas de reproducción humana, ya no de reproducción social, sino de cómo ha incidido en que crezcan tanto las tasas demográficas, ¿sí? Porque como sabemos, los recursos de transferencias, por ejemplo, entran por la cantidad de gente que tiene un resguardo, y esto ha generado que se promueva mucho más el que haya más niños dentro de cada familia, pero a la vez las cargas para cada familia con los hijos son más difíciles de asumir, porque no todos tienen la misma capacidad de generar ingresos, y ya la división sexual de las tareas o del trabajo al interior de la familia pues está cambiando, y cuando se van a estudiar esto también cambia, se reposiciona, y creo que pues tu etnografía ayuda como a ir aclarando todas las cosas que se están poniendo en movimiento y trastocando con todo esto. Creo que es muy interesante que que empieces a publicar varios de tus trabajos, y que sería muy interesante que se pusieran en diálogo también con otras regiones del país, con lo que está pasando en otras regiones del país, porque si bien a veces nos encerramos en nuestros contextos etnográficos, ya sea amazónico, Andes del sur, el suroccidente, yo qué sé, pues son digamos, unas directrices que se están dando desde el Estado, iguales para todos los pueblos indígenas, ya sean más complejos o menos complejos, y que los están afectando de formas, no digo que iguales, pero digamos, los están enfrentando a problemáticas muy parecidas, ¿sí? Que sería interesante que haya muchas más herramientas para ponerlas en diálogo, y pues para analizar esto como una problemática mucho más de fondo, que siempre se queda más analizada desde la perspectiva política y de la consecución de derechos
políticos, culturales, pero no se va a la discusión económica. Pues no, creo que dejaría por ahí. Te felicito por la presentación que hiciste. Creo que ahí, insistí en que quedara más clara la problematización, porque creo que potenciaría mucho más tu trabajo y creo que lo está haciendo. Con esa presentación que hiciste, pues queda mucho más profundo y mucho más potente todo el trabajo etnográfico que está en tus otros capítulos. Y te deseo mucha suerte de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diana, por comentarios. Entonces, le damos paso a Juan Sebastián para que conteste. Tienes de 10 a 15 minutos, pues, para hacer una breve respuesta a las dos juradas. Listo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias al concepto y las anotaciones de las dos jurados. Quisiera empezar señalando que hace poco menos de una semana salió un informe producido por la Universidad del Rosario sobre, no recuerdo bien el título, pero es sobre afectaciones de la violencia histórica, no solamente del conflicto armado, sino que encuentra sus raíces pues en siglos atrás, esas afectaciones a la Sierra Nevada, al hocico y particularmente a las mujeres. En la parte final de este informe se sugiere, mediante un concepto jurídico, que el Estado debe darle dinero a los mamos por ser mamos, que hay que darle un sueldo a los mamos porque ellos han soportado el peso de la violencia históricamente, y que también hay que promover mediante estímulos económicos los espacios de resistencia autóctonos, digamos, locales, producidos por las mujeres. Este informe, esta sugerencia de volver a los mamos asalariados, pues me parece que debe entrar en diálogo con lo que se propone en esta tesis, por ejemplo, y por supuesto con el resto de investigaciones que ha habido, porque lo que yo vería ahí es que se está simplemente profundizando más esa brecha que justamente menciona la profesora Diana entre los líderes políticos y la comunidad en general, y donde dándoles ese salario no se está haciendo ningún favor para los mamos, sino que se les está empujando más a la dependencia, y eso tiene implicaciones directas en la organización social. Y por supuesto, lo que busca ese informe es, digámoslo, mejorar las condiciones para que el tejido social se rehaga. Bueno, entonces, sobre si la tesis es explicativa o si lo que mejor logra es como señalar una serie de rupturas, de flujos, de detalles, pues yo estoy de acuerdo con María del Rosario. Puede que mi intención haya sido que haya sido explicativa y que en el camino haya logrado evidenciar ciertos detalles que son del todo importantes para la etnología serrana. Y en esta medida, trabajar el tema de la aculturación es bien importante. Y en este camino de la crítica a la teoría de la aculturación de la Sierra Nevada, están, entre otros, los trabajos de Patrick Morales y María Adriana Pumarejo, en los que, pues digamos, la pelea es constante con el enfoque teórico de Reigel. Y considero que esto hay que seguirlo haciendo. Y pues en esa vía también un poco mi contribución es mostrar que no se trata de un camino que o recorremos para adelante o para atrás, pero no hay más, sino que estamos ante el abismo de la historia. Y que de golpe un murciélago queda mal cocinado y la humanidad está en jaque. No que pues vamos para mejor. O si la embarramos, vamos para peor. Ahí sí, es contingente el desarrollo de la historia.
Respecto a lo que María del Rosario anotaba sobre Apolinar, hubo en los años 70 dos Apolinar Torres, el de Seinimin y el de Donachui. El papá de Mamo Bernardo Torres es el Apolinar de Donachui, y él no murió en Seinimin, sino murió en Valledupar, hospitalizado. Sin embargo, la esposa de él, la güera, ella viene de Nabusimaque. Es decir, Apolinar adquiere, adquiere el prestigio de los mamos vía la mujer que viene de Nabusimaque. Entonces es ese poder que se traslapa desde la zona occidental el que viene a, a encarnar en Mamo Bernardo, que a la vez, y en eso concuerdo totalmente, está enraizado con el contacto con los Cancuamo ahí en esa zona. Porque el papá de Apolinar era un atanquero comerciante que nunca respondió como padre, y la mamá viene de un linaje de mamos de Nabusimaque que se trasladaron a Donachui y con Mamo Abi hacían las danzas del Tani. Entonces, a pesar de que estamos hablando de dos Apolinares en este caso en particular, sí es cierto que hay una interconexión que es un rompecabezas además apasionante, que entrelaza Makutama, zona Kogi, Atanques, zona Cancuama, Nabusimaque, Donachui, y pues ahí mismo están los influjos en Maruama, que en el Alto Río Guatapurí, de los Wiwa. También el tema de que ser Bunachi no es simplemente ser un otro total, eso concuerdo con eso, y por eso es que en el texto yo hablo de una piedra que se llama Morcuaico, que es un lugar de pagamento donde venían los antiguos mamos de Guatavita. Y es por eso que también hay una discusión ahora entre los ICO, que dicen, no, es que Bunachi es Bunachi, pero los cachacos no son Bunachi del todo. Los cachacos son medio Bunachi, pero los cachacos vienen de los mamos de Guatavita. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el contexto contemporáneo que ha hecho que que los grandes mamos de la sierra vengan a Bogotá, y pues cualquier persona medio entusiasta, de las primeras cosas que piensas, llevémoslos a las lagunas de Siecha y a la laguna de Guatavita, y allí se empieza a recrear todo un trasfondo que redunda con la evidencia arqueológica de que ha habido intercambio entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el altiplano cundiboyacense en épocas ciertamente remotas. Sobre la simplificación de la diferencia entre la zona oriental y la zona occidental mediante la producción de valores de uso en zona oriental y valores de cambio en la zona occidental, estoy de acuerdo en que esa afirmación tan general tiene sus bemoles, y los bemoles tienen que ser atendidos con seriedad, y por eso yo lo que hago es como señalar una ruta de posible investigación que requiere comparación y etnografía, porque así como Sagaca es muy distinto a lo que vendría siendo Sacaracungo y Nevadita, entre otras por la proximidad a Chimesquemena y a Tanques, o por la proximidad a los nevados, pues por supuesto lo que es Simonorúa, Pueblo Bello, Bucinchama es muy distinto a lo que puede ser Nabusimaque o Mamancana, entre otros. Entonces, claro, esta visión general requiere del complemento más desmenuzado. Finalmente, respecto a los comentarios de la profesora Ferro, estoy de acuerdo en que el término de desvaneciente da la sensación de eso que Raigel quisiera mostrar, que es como una sociedad venida a menos, pero también es cierto que los ICO son una cultura de resistencia. No en vano, hoy mismo están luchando por defender el decreto que defiende la línea negra.
Bueno, respecto a que si tengo más material etnográfico, creo que uno de los retos más grandes de este trabajo fue lograr organizar toda la cantidad de anotaciones que tenía en tan poco tiempo para poder producir un documento coherente, enfocado en un problema puntual, porque tengo hasta registro de cámaras trampa con animales, pues de la sierra, hasta allá me fui. Entonces lo que hay es una cantidad de material impresionante que espero trabajar en el futuro. También el contexto nacional, el contexto actual que envuelve y ejerce presión cada vez más sobre los ICU, es un tema muy importante que tiene que ver definitivamente con la organización política, con la Confederación Indígena Tairona, con los líderes, porque sí es cierto que esa brecha hay que ponerle el ojo a eso, y es un tema constante de discusión entre los ICO allá en sus casas. Y esto permite entender permitiría tener una imagen general de lo que es hoy en día ser indígena en el contexto colombiano, porque es cierto que la política pública apunta de manera general a todas las regiones indígenas. Y esto es importante entenderlo porque también la relación del dinero con el crecimiento demográfico, eso es apabullante y me parece a mí más palpable en la zona occidental, es decir, en la zona de Nabusimaque, donde, donde sus programas como Familias en Acción, pues tienen consecuencias demográficas directas. Y que de todas maneras si uno hace una tabla de crecimiento demográfico y la relaciona con la introducción del dinero, pues se puede establecer una correlación muy importante sobre la que también vale la pena trabajar. Eso es lo que diría. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Sebastián. Continuamos con la intervención del director, el profesor Carlos Páramo. Bueno, muchas gracias. A ver, un tono muy personal, lo primero que debo decir es que de las cosas que lo reconcilian a uno con un mundo que a veces es enormemente mezquino e individual, como lo puede ser el académico, inclusive en una disciplina como la nuestra, pues espacios como estos, pues de nuevo insuflan alegría e insuflan esperanza, porque más que una sustentación a guisa de defensa, que en cualquier caso siempre eso está imbuido allí, pues ha sido un diálogo y ha sido una experiencia de aprendizaje y de una enorme generosidad por parte de las dos jurados, y a quienes les agradezco enormemente eso, no solo en términos de la tesis, sino en términos de lo que entraña nuestra disciplina y la forma en que nos relacionamos con nuestros colegas, nuestras colegas. A María del Rosario la conozco y me ha gustado siempre su enorme generosidad cuando habla desde hace mucho tiempo, y con Diana hemos estado en otros tantos bailes, lo mismo. Entonces, o sea, verdaderamente ha sido enormemente gratificante y, por supuesto, enormemente formativo para alguien que no ha trabajado etnográficamente en la sierra. La dimensión, la prolijidad, la perspectiva de sus comentarios. En cualquier caso, y en ello no puedo sino coincidir, pues que le dan realce a un trabajo que, a mi juicio, tiene por qué ser reconocido por muchas razones. Por circunstancias distintas, terminé en esta oportunidad acompañando dos trabajos en la Sierra Nevada, área en la cual, insisto, no he adelantado trabajo etnográfico. Por otras razones, tengo afinidad con muchos asuntos de la sierra, pues mi campo es el de los estudios andinos. Pero particularmente ambos trabajos, y en este caso particular el de Sebastián,
me llamaron la atención de entrada por su arrojo, por su valentía, digamos, y es una valentía de distinta naturaleza. Para comenzar, se trata de abrirse a una perspectiva, a un campo de diálogo que no necesariamente es aquel con el cual se puede estar más familiarizado, como lo dijo Sebastián al arranque, pues es el ingreso, si sea parcial, a una distinta y nueva tribu. Y buscar a través de este tipo de ritos de iniciación, por cierto, ser adoptado definitivamente por ella. Y creo que lo ha hecho de una manera estupenda. Tanto más porque supo traer lo que él llevaba consigo y también desplegar sus propias armas y sus propios conocimientos, sus propias mañas. En un sentido que me parece trascendental, creo que el traer consigo su trasfondo como sociólogo ha hecho un trabajo que en cierta medida es muy estimulante. No sería en absoluto una crítica decir que es un trabajo con enormes resonancias arcaicas, con cierto tipo de perspectivas que la antropología mayoritariamente dejó de lado hace mucho tiempo, y que en esa medida es enormemente estimulante porque nos recuerda de nuevo que a veces sucumbimos a ciertas perspectivas o a ciertas formas de concebir nuestro oficio, que en cualquier manera pues, admiten ser revisadas de nuevo de cara al pasado. No solo hace una lectura estructural marxista, yo creo que de nuevo de un profundo arraigo sociológico en términos de paradigma que hace que pensemos estos problemas de una manera relativa pero significativamente distinta, sino que trae a colación discusiones que no son habituales en contextos como los de los pueblos indígenas contemporáneos. Por ejemplo, atreviéndose a producir de nuevo la categoría cacicazgo, que yo coincido plenamente con las observaciones que se le hicieron. Evidentemente, eso ya es casi una subdisciplina en el campo de los estudios antropológicos, particularmente arqueológicos y etnohistóricos, y al orden del día, como lo señaló María del Rosario, se está calibrando continuamente la definición. Pero creo que hay una provocación del todo interesante en lo que aventura Sebastián, y es en el hecho de que si por un momento dejamos de lado la presunción de que se trató de una institución y que al contrario sigue siendo una institución vigente, así sea de otras maneras o con otros nombres, como yo creo que se puede ver en otra serie de lugares y estructuras sociales. En alguna época traté de demostrar eso con respecto a los esmeralderos de Boyacá. Si se puede encontrar elementos justamente de formación caciquil, uno también haría bien en ir reconfigurando continuamente el concepto de cara a este tipo de discusiones etnográficas en caliente. Evidentemente se trata de un concepto ajeno, pero permite continuamente ir pensando sobre la permanencia de estas instituciones de una manera u otra, así sea a guisa de situaciones desvanecientes o, por qué no, más bien recientemente desvanecidas, en términos históricos occidentales. Entonces, digamos, eso me parece interesante, el atrevimiento, digamos, la osadía de traer este tipo de perspectiva, la osadía de traer una discusión que hasta cierto punto es insólita, es una suerte de conejo que sale de una cistera y que me parece que es lo que en últimas también suele ser el enorme encanto y otra forma de la magia etnográfica, digamos, sorprendernos con discusiones que sin duda alguna ameritan de muchísima más meditación, de muchísima más información, pero es ese momento de la epifanía de encontrar relaciones entre las cosas que probablemente se han escapado o no se han percibido, y eso lo saludo, tanto más porque
Digamos, creo yo que lo que definitivamente demostró Sebastián a lo largo de este ejercicio, y cuando digo ejercicio es todo menos algo circunstancial y baladí, lo que demostró Sebastián es una enorme sensibilidad etnográfica. No solo una sensibilidad escritural que yo subrayaría como particularmente lograda y eficaz, digamos, en lo personal, y debo decirlo, pues para mí fue un goce leer el texto de Sebastián, entre otras cosas porque tiene algo que siempre es precioso y enormemente lucido en las etnografías, y es que tiene humor, pero por otro lado porque tiene también muy buen ojo fotográfico, y eso me gustó. Digamos, es enormemente sensible y poético con la imagen, y eso es algo que no siempre ocurre en las etnografías que van acompañadas de imagen. Digamos, siempre suelen tener es una función meramente ilustrativa y no ser contribuyentes a su manera con la totalidad de lo que ausculta el texto. Y el otro asunto es que me parece que, sin despecho de su estructuración sociológica, y lo digo en todos los sentidos del término, tuvo la enorme sensibilidad, que es casi esa condición sine qua non de la etnografía trascendental, genuina si me permiten, y es de tomar en serio los conceptos de la propia sociedad, de vivirlos, de buscar traducirlos y de encontrar que allí hay genuinas teorías del mundo, que son en últimas las teorías que últimamente refrendan la explicación de las sociedades. Y mucho menos son las únicas, todas las sociedades tienen lugares enormemente ciegos. Y de allí justamente el hecho de que la etnografía también entrañe el trabajo de interpretación a la luz de otro tipo de discusiones, teorías generales, inclusive la experiencia de otras sociedades. La invitación que hizo Diana siempre me parece que es la invitación más afortunada que puede haber, y es empezar a leer en términos comparativos. Pero digamos que hay algo que yo quisiera resaltar del trabajo de Sebastián, y justamente es eso, que yo creo que hay aquí un etnógrafo mayúsculo entre nosotras y nosotros, y esto ojalá pues sea su bienvenida formal a el campo de la antropología, en una disciplina que está adoleciendo en este momento de buenas y buenos etnógrafos. Vamos, este es un campo más bien desatendido y que de una manera un tanto hedonista se volcó hacia otro tipo de discusiones, desatendiendo justamente la importancia de la buena etnografía. Es un rito de iniciación y toda sustentación tiene una dimensión de batalla ritual, pero pues trayendo a colación lo que dijo Diana también, pues me ha gustado mucho que mucho más que una batalla haya sido un baile. Creo yo que el ambiente ha sido enormemente pródigo en palabra, en generosidad, y de nuevo pues me agrada mucho haber estado aquí. Le agradezco enormemente a María del Rosario y a Diana las luces que no solo le arrojaron a Juan, Sebastián, sino a todas y a todos nosotros. Pero como en todo rito de iniciación, creo yo que también hay una cosa, y con esto cerraría, que me parece muy significativo, que tal vez no sea lo que en últimas se evalúa, pero que también debe tomarse en consideración cuando se lee integralmente la experiencia de alguien que ha hecho campo, y es que en muchos sentidos y casi que literalmente, para llegar a este rito Sebastián dejó la piel, y eso es significativo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe Catalina, ¿nos escucha? ¿Aló? Es que el teléfono está apagado. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. Hola, ¿me están escuchando? ¿Por acá me escuchan? Sí, profe, sí.
Bueno, entonces, continuamos. ¿Listo? Bueno, continuamos con la liberación, entonces nos vamos con las juradas al otro link y después volvemos a esta reunión para pues dar el resultado de los jurados, ¿vale? Entonces Diana y María del Rosario nos vemos en el otro link, ¿vale? De nuevo hago la pregunta. ¿Me escucharon? ¿Puedo asistir? Sí, Vale. no sé si te enviaron el link. Sí. Listo. Sí, gracias. Ya nos vemos. Catalina, María del Rosario, creo que Catalina no está en esta conversación ahorita. Si no, ella no está. ¿me oyes? Sí, lo escucho. Vamos como veterano, haremos de todo. Bien, no le digo. ¿Estoy jurado, profe? ¿Cómo dice? ¿Estoy jurado? ¿Estoy jurado? Sí, sí, es que se me fue la luz y me botó de la conexión. Entonces, ¿entro a la otra? Sí. Sí, señora. Ah, listo, bueno. Bueno, Ahí se listo. la dejo en el chat si acaso. Bueno, gracias, mil gracias.
Hola, Ya. ya por teléfono. ¿Me escuchan mejor? Ya está María del Rosario. Sí, estás Sí. bien. Hola, María del Rosario. Hola, No, pero ¿qué- un momento, María del Rosario, también estás en la otra conversación y se escucha la deliberación. Tranquila, profe, si usted se queda ahí, profe, los que están ahí no van a hablar.
Listo, profe Catalina, ya estamos jurados y el director. Ya se conectó, pero no tiene audio. Hola, por acá me están escuchando. Sí, sí te estamos escuchando. Listo, salto de una a otra, por alguno funciona. Bueno, entonces, después de la deliberación de las juradas, Juan Sebastián, han decidido que tu tesis es aprobada con mención meritoria. Felicitaciones, podemos hacer aplauso virtual. Muchísimas gracias a todas y a todos. Felicitaciones, Juan. Bravo. Gracias, estoy muy contento. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Ahora a publicar. Sí, toca publicar esa tesis. Ojalá así sea, porque sí quisiera. Muchas gracias. Estoy muy contento. No sé, es que estoy un poco sin palabras, no sé. Les mando un abrazo y voy a tener en cuenta todas y cada una de sus sugerencias, de sus apuntes, para cualificar pues este proceso investigativo que continúa de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Como Diana, sugerencia. Diana, ¿le podrías decir la sugerencia? Sí, aprovechemos. Como sugerencia, como esto tiene que pasar al Consejo de Facultad para que nosotros la postulamos, pero ahí finalmente lo aprueban. Entonces, como sugerencia, que de pronto esta presentación que hiciste la incluyas dentro de la introducción. Listo. Claro que sí. Para que le dé más fuerza. Bueno. Listo. También quisiera... Muchas gracias a todos, y no, adelante, Juan Sebastián. Enviar un saludo especial al compañero Yaid de la maestría, que está en Tumbichucue, en el Cauca, y está bastante enfermito, con tos, con fiebre, bueno, y esperamos que se recupere pronto. Y también agradecer, pues, además de la ayuda de Carlos y las valiosas anotaciones de las jurados, agradecer públicamente la presencia de Daniel Mateus y de Santiago Valencia. Muchas gracias. Venga, una cosa, Jair, ¿y se sabe qué tiene? Pues Jair estuvo en contacto con una persona que dio positivo para coronavirus. Bueno, hay que estar pendientes. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Nuevamente, muchas felicitaciones. Gracias a las juradas, a todas y a todos por estar acá. Un abrazo, gracias. Diana. Un abrazo, María del Rosario. Un abrazo. Ojalá nos veamos para todos un saludo. Hasta luego. Que celebres, bonito. Gracias. Chao, a celebrar, Juan. Chao. Chao, Juan Sebastián. Felicitaciones. Chao, muchas gracias.